Amables oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso día. Ya estamos viviendo la segunda semana del mes de agosto del año 2021 y pronto viene septiembre, pero claro, si ya los pocos ventanales y vitrinas que están quedando aquí en Valparaíso, hay que decirlo así con todas sus palabras, las pocas vitrinas que quedan en nuestro puerto ya tienen por ahí algunas chupallas, sombreros, mantas, botas, cuequeras y también espuelas que tintinean, anunciando que ya viene un aniversario más, las fiestas patrias. Pero nosotros, amables oyentes, no importa si quedan más o menos ventanas, sabemos que hay una gran luz, una gran lumbrera, la palabra de Dios, que ella está siempre delante de nosotros. Dice la Escritura que es como una lámpara. Bueno, en esos tiempos las lamparillas funcionaban en base a aceites. Hoy en día tenemos tantas maneras de cómo tener con nosotros una luz en medio de la oscuridad. Puede ser con una celdilla solar, puede ser con una pila alcalina, con una batería, con la energía eléctrica, como usted quiera, tiene una luz. Pero ¿sabe una cosa? Sigue siendo de igual manera una luz pasajera. Pero esta luz que proviene de la palabra de Dios, ella permanece para siempre porque es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Tantos eventos que hemos visto, tantas situaciones en el mundo. Hoy en día, por ejemplo, acaban de concluir los Juegos Olímpicos en Tokio. Y claro, de ahí quedaron muchos recuerdos, muchas anécdotas. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de Dios sigue siendo la única que es vigente, por una razón muy simple. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, hasta el tuétano de nuestros huesos, y la palabra nos ayuda a discernir las cosas más profundas y escondidas que hay en nuestra mente, en nuestra conciencia. Bendecimos el nombre de Dios en este día y queremos también compartir con usted, como lo hacemos siempre, una oración. Padre eterno, delante de tu presencia, estamos a esta hora del día, Señor, en que queremos compartir con cada uno de nuestros seguidores y oyentes en este día, una vez más, una lección a través de este programa que le hemos llamado Radio La Lumbrera. Señor, porque queremos que a través de tu palabra seamos todos nosotros instruidos, tener un consejo de vida. Padre, te doy gracias por tu misericordia, porque, Señor, usted ha estado entre nosotros, entre los que, mi Dios, tienen una vida alegre y entre los que también tienen una vida triste. Aquellos, Señor, que han tenido que ver, mi Dios, la partida de un ser querido, los que tal vez se encuentran enfermos en un hospital, en un recinto hospitalario, Señor, en cualquier lugar donde no puedan moverse por sí mismos, Señor, aquellos que están carentes de un bien, de un trabajo, Señor, de una fuente de alimento, Padre de los cielos. Por ellos también te pedimos, Señor, porque tu misericordia, Señor, sea tocando corazones dadivosos que puedan, mi Dios, tender una mano, mi Dios, alcanzar un pan para el hambriento. Señor, te agradecemos por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, porque tu Santo Espíritu es quien nos mueve a escudriñar tu palabra, a buscar en ella una enseñanza, un consejo, una orientación para cada uno de nosotros. Te alabo, Padre, bendigo tu nombre, te honro y te glorifico. Y te ruego, Señor, que sobre nuestra tierra venga, Señor, esa lluvia que necesita la tierra, Padre, para que haya alimento para toda nuestra comunidad. Señor, abre, Padre amado, las ventanas de los cielos, esas cataratas de los cielos, para que venga lluvia, Señor, sobre nuestra tierra, porque la necesita, Señor, para producir. Señor,
colocamos delante de ti, mi Dios, nuestras necesidades, y en especial te rogamos en este día que quienes están escuchando este programa, los que se incorporarán en el futuro, sean grandemente bendecidos. Y a ti, soberano Creador, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, te damos la gloria por siempre. Amén. Y fíjense que en este día comparte con nosotros una estrofa de un cántico la hermana Claudia y su esposo Carlos. Ellos, fíjese que han sido fieles colaboradores. Claro, han ido a través de la música también perfeccionando su adoración y su alabanza. Y entre los dos, uno a otro, se animan. Enviemos un cántico a la radio, claro, y hagámoslo. Ahora lo vamos a hacer de esta manera o de esta otra. Y eso verdaderamente para nosotros es bendición, ver la participación de nuestros oyentes, de nuestros seguidores. Así que vamos a oír qué nos enviaron para compartir con nosotros en este día. Cántico nos han traído nuestros hermanos en esta mañana, y eso es a lo que nosotros le convocamos a usted a través de esta sección, que invoque el nombre de Cristo Jesús, el nombre de Dios, y que le busque, por cierto, con un anhelo vivo, con ganas de vivir, con entusiasmo, porque dice que Él es el que hará dulce nuestro amarga copa. ¿Cuántas veces en el día tal vez usted o tal vez esté pasando por una situación amarga, difícil en su vida? Pero dice que si usted mira a Dios a través de Jesucristo, sus pesares van a cesar, van a terminar. Porque el Dios eterno manifestado a través de Jesucristo, Él es suave luz, manantial, esperanza, fe y amor. Y por supuesto que concluye diciendo que Él es lo máximo, el sumo bien de los cielos celestial. ¿Quién es? Jesucristo, el Salvador. Y mire, nosotros en esta mañana en que queremos compartir con usted a esta hora del día, en esta nueva sección, ya estamos entrando al capítulo 39 de Hogar Cristiano, y ha sido una maravilla, una bendición para cada uno de nuestros cibernautas, oyentes, seguidores que han sido parte de esta secuencia que nosotros hemos estado desarrollando, porque hemos hablado de distintas temáticas y ahora precisamente estamos hablando de la muerte, el luto, y hoy día queremos hablar también de una parte especial de lo que es el luto, el duelo, pero relacionado con los niños. Hay un área que nosotros como adultos muchas veces desconocemos y en otras oportunidades lo dejamos así de lado, lo dejamos pasar. Pensamos que esta cosa de la muerte es algo que involucra a los mayores nomás, que los niños no se dan cuenta de nada, que ellos no entienden y que no saben cómo llorar. Y la realidad es que nosotros estamos ignorando verdaderamente lo que los niños guardan en lo más profundo de su conciencia. Todas las personas
así como los niños, los adultos, lloramos cuando hemos perdido algo. Recuerde, lo hemos dicho, el luto y el duelo no solo se vive por la pérdida de un ser querido, es una instancia en la vida en la cual se manifiesta en una profundidad extrema, pero también se manifiesta el luto en la pérdida de un trabajo, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un bien importante, que alguien venga y te expropie tu casa a causa de una deuda, es un verdadero luto, quedarse sin nada después de muchos años de trabajo. De modo que ante cualquier circunstancia nosotros también necesitamos llorar. Y dice, por ejemplo, en Génesis 37, allí nos menciona la palabra del Señor cuando Jacob llora por José. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. También vemos allí en Deuteronomio 34, en el verso 8, cuando el pueblo de Israel, una nación toda, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. 30 días estuvieron llorando por él. Por eso que también en nuestra nación, cuando ocurre el deceso de alguna persona que fue importante, que fue un hito en la historia de la patria, entonces también como una muestra del dolor que hay no solo en las autoridades por el protocolo, sino que también se manifiesta a través de todos los chilenos, nuestro pabellón que representa a nuestra gente, a nuestra tierra, a nuestra patria, a nuestra cultura, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Eso representa nuestro pabellón. Entonces se coloca a media asta, en señal también de que el corazón de la patria está dolido por esa persona que ha dejado de existir. Y nosotros vemos esta connotación de la palabra de Dios, que nos muestra que frente a la pérdida de un ser querido hay que llorar. Claro, el Señor Jesús lloró allí cuando supo que su amigo Lázaro estaba muerto. No porque fuera el Hijo de Dios, se excluyó de este sentir, de este dolor emocional que experimentamos los seres humanos. Y como les decía, queremos hablar en esta mañana y colocar en ustedes algunas consideraciones de cómo enfrentan los niños la pérdida de un ser querido. Esto es muy importante porque de acuerdo a su edad, los niños tienen distinta madurez y por supuesto distinta comprensión acerca de estos conceptos que para ellos son difíciles. Ellos no entienden mucho en lo que es el cielo y por supuesto que tampoco entienden lo que es la muerte. A usted le habla a un niño de lo eterno, le habla del infierno, el niño no entiende, él escucha solamente. Pero de la muerte se dan cuenta por algunas situaciones que ellos aprecian en el entorno. Por ejemplo, un bebé de meses, sin que pronuncie palabra, de 2 o 3 meses, se da cuenta de lo que sucede en su entorno, porque las vibraciones de la madre o del padre le llegan a ese bebé. Las preocupaciones que tienen los adultos los asumen los bebés y por eso lloran muchas veces. No es porque ellos tengan algo que les moleste, porque tengan hambre o porque necesiten una muda. No, es porque ellos están percibiendo en el entorno donde están que hay algo que les saca de su equilibrio, de su paz. A medida que los niños crecen, evidentemente que van madurando, piensan algunas cosas distintas, las distinguen y por supuesto que también demuestran diversas maneras de cómo ellos
pueden reaccionar ante el enojo, la rabia, la tristeza, hacer sus berrinches, muchas veces frente a problemas traumáticos, ellos sufren algunas regresiones en sus esfínteres y se pueden hacer pipí, por ejemplo, y su humor cambia bruscamente. Esto ocurre cuando los niños son pequeños y ocurre una separación entre los padres, o cuando el papá o la mamá trabajan mucho tiempo, se ausentan mucho tiempo, los niños viven estas situaciones. Se los digo por experiencia propia. Trabajé mucho tiempo lejos de casa y mis hijos vivieron un periodo muy difícil y complicado. Lo importante es lograr que el niño sienta esa seguridad, y eso no se consigue sino es con ocultándole las cosas, o sobreprotegiéndolos, o negando, o ya sea con engaños o usando un lenguaje poco claro, sino que debemos de usar con ellos un lenguaje directo, de acuerdo a su edad, mientras le damos una información poco a poco, y sabiendo que tal vez tengamos que repetirla muchas veces, porque en su conciencia todavía no está en ellos formado 100% el discernimiento de lo justo, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto. En ellos todavía no está ese razonamiento. Cuando alguien muere, por supuesto que la tentación de caer muchas veces en la sobreprotección de los niños es una mala realidad que les hace daño. Lo mejor es manejar el tema de manera adecuada dentro de lo posible, no ocultando la verdad, sino que explicándoles de acuerdo a su capacidad y a su edad. Si no sabemos cómo se siente el niño cuando muere alguno de sus padres, cuando muere su mascota, por ejemplo, cuando fallece el abuelito o alguien que es especial para ellos. ¿Alguna vez usted ha visto a los niños que juegan a hacer un funeral porque encontraron un pajarito muerto? Bueno, para ellos esa avecilla es importante. Otros a veces hacen un funeral como niños cuando encuentran una mariposa muerta porque le llaman la atención sus colores. Entonces nosotros debemos también de preocuparnos cómo los ayudamos. A continuación vamos a dar algunas ideas de lo que puede complementar el momento de duelo y de luto en los niños. Y dice la palabra de Dios en Mateos capítulo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y por eso es que a través de este tema queremos dar palabras de orientación no solo para los adultos, sino también para los niños, porque todos, grandes y adultos, ante la pérdida de algo importante en nuestra vida, también lloramos. Y como bien les venía presentando, la muerte es una situación, por supuesto, que trae mucho dolor y congoja para la familia. Y por cierto, en general, para algunos se torna en un punto más vulnerable. Y muchas veces quiebra proyectos de vida, por ejemplo, un matrimonio joven o una persona joven que fallece, y obliga a que haya una reestructuración profunda en el seno de la familia. Por ejemplo, cuando quedan hijos desprotegidos porque son pequeños, o bien cuando se ha hecho un emprendimiento y quedó a medias y hay que continuar. De igual manera también muchos niños viven este proceso a través de la pérdida de uno de sus padres. Quien lo sobrevive suele ser quien informa a los hijos, sin embargo
Pocos se sienten capaces para hacerlo bien. Muchos tardan días y meses. Mientras tanto, la explicación de dónde está el padre fallecido o la madre es poco clara. Algunos le dicen, va a estar en el hospital. Otros le dicen, se fue a un largo viaje. Otros le dicen, fue al baño. Otros le dicen, fue a ver a la abuelita. Las buenas intenciones no siempre son la forma adecuada y correcta de proteger al niño de la impresión de la muerte. Muchas veces los padres recurren a distintos comportamientos que son nefastos y por supuesto que caen dentro de la fatuidad y de la ignorancia. En la mayoría de las veces las personas usan metáforas para explicar la muerte. ¿Qué es una metáfora? Es un arreglo lingüístico que hermosea las palabras de dolor. Por ejemplo, el papá está durmiendo para siempre. Entonces el niño empieza a imaginar cómo será quedarse dormido y no despertar al otro día. Y de pronto hay niños que cuando los van a despertar, oye, hace rato que te estoy despertando, pero es que quiero dormir como mi papá, dice el niño, porque eso es lo que él entiende. Y muchas veces se evita expresar los sentimientos de dolor frente a los niños. Una de las conductas muy recurridas es de excluirlo de las situaciones fúnebres. Algunas de estas conductas se explican bajo la premisa de que los niños no se dan cuenta o bien ellos no entienden si se les habla de la muerte. Pero la verdad es que los niños sí entienden muy bien muchas cosas al alcance de su conocimiento y de su entendimiento de acuerdo a su edad. Por eso es que queremos compartir con ustedes algunos conceptos acerca de la muerte y que explican las principales diferencias con respecto al duelo de los adultos, y también le damos algunas orientaciones para que los padres tengan como una ayuda para enfrentar estas dolorosas circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría una criatura entre el año de vida y los 2 años? Se han hecho algunos estudios y que con el tiempo han dado sus resultados y que se atribuyen como al ciclo de la vida. Bueno, lo que nosotros entendemos entre un niño recién nacido y los 2 años es que, por supuesto, ellos desconocen el concepto de la muerte. Claro, lo habíamos dicho anteriormente. Pero, sin embargo, perciben la ausencia de su padre o de la madre. Son capaces de responder a cambios de rutina y de sus cuidadores, y por supuesto que reaccionan cuando ellos perciben un caos familiar. Viven un duelo y lo manifiestan a través de conductas de protesta, de desesperación y de desapego. Y eso usted lo puede ver en una criatura de 1 a 2 años, por ejemplo, cómo reacciona cuando el padre se ausenta mucho tiempo, y lo mismo ocurre cuando la madre se ausenta mucho tiempo. De modo que frente a las reacciones de la pérdida de uno de sus progenitores, claro que el niño va a mostrar un descontento. Ahora, ¿cómo se aprecia en una criatura de 3 a 5 años? Bueno, apoyados en lo que indica su pensamiento mágico y egocéntrico a esa edad, ven a la
ven la muerte como temporal, como reversible, como similar a un dormir. Ellos perpetúan la relación a través de oraciones, de cartas, de conversaciones con el fallecido. En este sentido, quien ha fallecido, ellos asimilan que está en el cielo y por lo tanto desean escribirle una nota porque lo quieren visitar. Son frecuentes las preguntas de los niños a esa edad. ¿Puede comer? Porque ellos sienten la necesidad de compartir el alimento con aquel que ya no está. Y también se preguntan, ¿y cómo respira debajo de la tierra? También preguntan, ¿y necesitará ir al baño? ¿Me escucha si yo le hablo? ¿Cómo puede estar al mismo tiempo en la tumba y a su vez en el cielo? Son las preguntas que hacen los niños entre 3 a 5 años. Y es en ese momento cuando nosotros le tenemos que responder con una respuesta enfocada en la realidad que se está viviendo. Porque el niño entre 3 y 5 años, como bien dijimos en el principio, él está apoyado en un pensamiento mágico y egocéntrico. Por lo tanto, puede crear en él un amigo ficticio precisamente con quien está muerto. Y evidentemente que eso para el niño es nefasto. Ahora, ¿cómo nosotros miramos la reacción de los niños de los 6 a los 8 años? Para ellos, en ellos la muerte se interpreta como un castigo. Es como un personaje que los atrapa. De esa manera y en ese sentido, ellos logran identificarla como un hecho irreversible, pero no universal. O sea, que ellos piensan que la muerte no los afecta a todos. Ante la muerte es frecuente que se cuestionen qué tan segura es la vida y por lo tanto suelen surgir preguntas como ¿tú también te vas a morir? Esa es la pregunta que le hacen a quien les quiere explicar algo. A esta edad, entre los 6 a los 8 años, los niños hacen preguntas que pueden parecer morbosas para los adultos y que pueden motivar a alguna consulta médica. ¿Me puedo quedar con la tele del papá? ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Se pudre? ¿Y cuánta sangre le salió? Son las preguntas propias de su edad. Y nosotros tenemos que tener presente cuando un niño de esta edad que enfrenta la muerte de un ser querido nos hace estas preguntas para que nosotros le demos la respuesta que él requiere y lo saquemos de ese mundo ficticio llevándolo a su propia realidad, a la realidad de su infancia, que es muy distinta a la realidad nuestra. ¿Qué sucede ahora entre un preadolescente de 9 a 12 años? Es el momento, es el tiempo de la edad en que el preadolescente adquiere la concepción adulta de la muerte. Ya entiende que es un final, comprende que es irreversible y también entiende que es universal, que le va a suceder a todas las personas y por supuesto a todos los seres vivos. Pese a que comprende el proceso biológico de la muerte, la vive como un hecho lejano para él o ella y como un castigo por los malos comportamientos. ¿Por qué? Porque ya está despertando a la realidad del discernimiento del bien y el mal. A la edad de los 9 a los 12 años se destaca una mayor dificultad para comenzar a hablar del tema y una alta dependencia del sobreviviente, es decir, de la madre, del padre, del abuelo, de la abuela,
Imagínense ustedes una situación trágica en automóvil, donde queda sobreviviente un niño de una familia de 4 y tiene que llegar a vivir con los abuelos. Es una situación muy desastrosa en la cual este niño, si no se toman las debidas precauciones y un trato para hacerle entender esta situación, pero de una manera muy pedagógica, puede llegar a sufrir un trauma tal que lo deje como un ser vegetal. Ahora, ¿qué sucede con un adolescente de los 13 a los 18 años, ya viviendo la juventud? Pese a que perciben la muerte como más cercana, enganchan con actividades de alto riesgo, adoptando una actitud inmortal. Recuerden ustedes que los niños entre los 12 y los 15, ellos, los Superman, los superhéroes, a esta edad se adquiere lo que se conoce como el estrés social, debido a la muerte y a los ritos. ¿Por qué se le llama estrés social? Porque cuando fallece alguien, toda la comunidad se ve involucrada, aún hasta los que nunca visitaban a quien ha fallecido acuden, porque era su vecino, era su amigo, era su compañero de curso, compañero de trabajo, etcétera, etcétera, y manifiestan sus muestras de respeto. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar es cómo reaccionan los niños ante la muerte. Bueno, aquí lo primero es una tendencia al llanto, que aumenta con la edad, por supuesto, porque a medida que ellos se van desarrollando y en las diferentes edades, hay una mayor concepción y percepción de la realidad, tal como lo vimos. De modo que un bebé de meses, él no va a llorar por la pérdida, no, pero sí un niño de 5, de 12, sí se va a dar cuenta de ello. Los niños también mantienen la esperanza de que el padre fallecido volverá y lo buscan. En ocasiones reconocen de mala gana que eso no sucederá y se ponen tristes. Empiezan a reaccionar de esa forma. Fantasean muchas veces que viven con el que falleció por las noches, que juegan juntos o que lo abrazan. Puede que digan que lo sienten, que lo ven o que hablan con él. Lo esperan con regalo o se portan bien para él. Puede que expresen miedo de morir ellos también o de perder a quien quedó como sobreviviente. Y aquí hay algo muy importante que nosotros como cristianos tenemos que tener presente. Y antes de continuar, vamos a compartir la palabra del Señor en el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Es decir, una palabra que nos llama a cada uno de nosotros a sustentarnos en la soberanía, en la confianza, en la seguridad del Dios eterno. También en nuestros momentos, en nuestros tiempos de dolor y de aflicción. Bien, decíamos hace unos breves segundos que es importante la mirada que tenemos que tener frente a cómo los niños expresan el luto. Y antiguamente no se le prestaba mucha importancia a esta situación. ¿Cuál era el resultado? Que finalmente aquellos niños que habían vivido estos traumas, estas crisis durante su infancia, cuando eran adultos, su personalidad era trastornada. Por eso que es importante que nosotros consideremos que los niños muchas veces se retraen o bien se tornan demandantes porque necesitan comprobar que sus necesidades serán satisfechas.
y buscan ante la pérdida un sustituto para no perder la seguridad en la cual ellos estaban viviendo. Muchas veces el luto de los niños se manifiesta a través de una desilusión hacia el padre o la madre perdida, por el pensamiento de abandono, como un pensamiento de traición, como una desilusión, porque el padre muerto le hace perder confianza, lo que puede generalizarse también entre quienes viven en torno a él. Muchas veces el duelo de los niños se manifiesta con emociones fluctuantes, como la rabia, la pena, la ansiedad, la confusión. No están siempre tristes. Hay ahí un quiebre emocional en su comportamiento, en su personalidad. El luto en los niños puede ser muchas veces más prolongado que en los adultos, porque la pérdida va adquiriendo un nuevo significado según la etapa del desarrollo que están viviendo. Porque un niño de 5 años que pierde a uno de sus seres queridos, evidentemente que eso le va a marcar en su pubertad, en su adolescencia. Imagínense una niña que pierde a su madre y la necesita en la adolescencia para explicarle los cambios que ocurren en la vida, y le habría gustado haber tenido a su madre que se lo dijera. Un hijo que pierde al padre siendo niño y luego cuando es adolescente quisiera tener a alguien que lo guíe, que lo conduzca, que lo anime, que lo fortalezca ahí en sus aspectos de hombre, en sus sentimientos varoniles. Tal vez habrá alguno que me diga en esta hora, pero caballero, usted se quedó en el pasado, si eso lo hace un buen apoyo psicológico. Mire, muchas cosas puede hacer la ciencia, pero lo que no puede hacer la ciencia es precisamente cambiar el ADN que Dios puso en cada hombre y en cada mujer. De modo que mucho aporte tiene la ciencia, pero no puede suplir lo que el Dios eterno puso por naturaleza al lado del hombre y de la mujer. Ahora, por supuesto que ante los duelos prolongados hay que prestar mucha atención, porque ese niño luego será adolescente, será un joven, y si durante su juventud no tiene una conducción y una guía, pues será también con mucha frecuencia un fácil delincuente y un mal elemento para la sociedad. De modo que es muy importante prestarle atención al tiempo de luto y de dolor de los niños, y especialmente hacerles lecturas bíblicas, pasajes que al niño lo animen, que al niño lo alienten, que al niño le hagan salir de esa realidad ficticia que él vive, pero que lo inserte en su verdadera realidad, pero con palabras que estén al alcance de su entendimiento. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿qué hago como padre? Unas directrices sencillas, no tan elevadas que nadie entiende. Sí, por supuesto que tenemos algunas directrices sencillas para los padres o para los cercanos que quedan con los niños. En primer lugar, ser honesto. Honesto. Aunque resulte doloroso hablar precozmente de la muerte, explicar de acuerdo a su edad y en el lenguaje que ellos entienden, y recordarle que es irreversible para que puedan entenderlo muy bien. Y por supuesto
que hay que aceptar todas sus preguntas. No hay que decirle a los niños, no, estás hablando locuras, estás diciendo tonteras. No, hay que escucharlo y en base a la pregunta que nos hace, darle una respuesta. Porque al único que tiene como salvador en ese momento frente a la pérdida de un ser querido es a usted, a quien le están preguntando. Oye tía, oye tío, ¿y mi papá cuándo va a despertar? Entonces es cuando tenemos que decirle que él está pasando por un tiempo en que no lo volveremos a ver, que él no va a despertar de esa situación en la cual está. Evite confundir. Primero, sea honesto. Segundo, evite confundir al niño con conceptos poco adecuados. La muerte es como dormir. ¿Qué le parecería a usted si ese niño que le creyó plenamente a usted que la muerte era como dormir y él descubre que alguien en la casa toma pastillas para dormir, él va, toma esas pastillas, las rompe todas, las muele, las pone en agua, porque él quiere dormir como está durmiendo su papá o su mamá? Evite confundir. El dormir es muy peligroso, peligroso. Por lo tanto, si me duermo, no despertaré. Eso piensa el niño y busca la manera de cómo dormirse. Y muchas veces eso es lo que hacen con algunos líquidos que se toman porque quieren dormir. Por supuesto que no podemos excluir a los niños de una realidad. Ellos son parte de nuestro entorno y van a estar presentes ante el velatorio, ante el funeral de un ser querido o de un pariente, de una amistad. Por lo tanto, hay que incluirlo en esos ritos fúnebres. Y por cierto que se le explica con anterioridad lo que verá, lo que oirá, y si durante el proceso él pregunta algo, hay que responderle, permitir ver el cuerpo si lo pide, acompañarlo, nunca forzarlo. Es muy importante no ocultarles la realidad. Mire, hay algo muy interesante, ya hemos visto, ser honesto, evitar la confusión, hacerlo participar de la situación que se está viviendo, animarle a expresar lo que siente, porque de esa manera nosotros vamos a entender lo que está pasando por su cabecita, por su mente. Nunca le diga a un niño que se expresa frente a una situación de luto: tú quédate callado, ¿qué te metes en las cosas de los adultos? ¿Sabe lo que está haciendo usted? Que ese niño busque otra persona a quien preguntarle. Y a usted no le va a preguntar más porque usted le está ocultando la verdad. Anímele a que exprese lo que siente. Observar los sentimientos de pena en la familia hace que el niño lo vea como aceptable. Jamás restringir su expresión. No te vaya a poner triste. Tienes que ser muy valiente. Eso se decía en mis tiempos, por allá por la época del 60, por la época del 50. Se decía eso. Usted tiene que ser valiente. Usted no tiene que estar triste. ¿Y cuál era el resultado? Personas retraídas. Ese es el resultado. Que jamás expresan un sentimiento. ¿Por qué? Porque una situación de muerte los marcó. Y algo muy, muy importante: respetar su manera de afrontar la pérdida. Entender su irritabilidad. Comprender
el bajo rendimiento escolar y por supuesto darle el apoyo y animarlo a que siga, a que mejore, a que levante. Los cambios de apetito, las regresiones que ocurren en sus pautas de comportamiento. Por ejemplo, un niño que ya tiene 4 años y controla perfectamente sus necesidades fisiológicas y de pronto se empieza a hacer pipí. Hay que entender y hablar con él y sacar de su mente eso que le está produciendo esta regresión en el comportamiento. Los juegos ruidosos o morbosos, el jugar a morirse o el jugar al funeral. En otras oportunidades los niños mencionan: ¿yo tuve la culpa? ¿Por qué razón? Porque a veces ocurren situaciones en los vehículos y los niños con su juego y sus jugarretas interfieren en quién va conduciendo y es importante el no culparlos a ellos de una situación que los adultos tenían que haber tenido controlada con anterioridad. O también el niño puede pensar: ¿y quién me va a cuidar ahora? Respetar ese pensamiento es importante. Otra cosa, mantenerse física y emocionalmente cerca de los niños. El tranquilizarlos constantemente: yo estoy aquí, no te voy a dejar solo, estoy en tal lugar, estoy en la cocina, estoy en tal parte. Porque los niños pequeños sienten la pérdida y buscan una compañía permanente, no así los que ya van creciendo y son mayores. Lo otro importante es el cuidado de no parentalizar al niño con los roles que no le corresponden. Por ejemplo, falleció la mamá y quedan 2 niños. Entonces, generalmente se le dice al hermano mayor: ahora tienes que cuidar a la mamá. Se le está delegando en la conciencia del niño algo que no está a su alcance ni a su capacidad. Le estamos dando responsabilidades de adulto. Estamos haciendo un trastoque, un enroque de funciones de adulto en la mente de un niño. Los niños ciertamente que son capaces de experimentar el duelo. Su forma de entender la muerte, sus dudas y cómo se enfrentan a ella varían según la edad. Eso es lo que vimos. Ahora, el luto en un niño tiene características propias y diferentes a las de los adultos y por lo tanto requieren las explicaciones que hemos estado compartiendo con ustedes. La principal recomendación entonces para los padres y para los adultos son la información precoz del fallecimiento, evitar dar nombres confusos a la muerte, recalcar su irreversibilidad y aceptar su particular forma de expresar el dolor, hacerlos partícipes de los ritos fúnebres y mantenerse emocional y físicamente cerca de ellos. Y amables seguidores y oyentes, una vez más, el cronos, el reloj, el cronómetro me está indicando que el tiempo ya está concluido. Vamos a dejar hasta aquí este tema porque era importante hacer notar lo relevante que es que podamos comprender cómo los niños viven también esta situación de la muerte, de la pérdida de un ser querido y como asimismo también cómo ellos se enfrentan el momento del duelo, de la pérdida y a su vez cómo viven después el luto. Y en ello es donde tiene que haber una muy sana instrucción y comprensión de parte nuestra para poder hablarles con claridad de acuerdo a su edad. Señor, te damos gracias a esta hora del día por este tiempo que hemos tenido para compartir con nuestros seguidores, con nuestros oyentes. Es, mi Dios, una enseñanza necesaria en medio de la iglesia, una enseñanza que pocas veces se habla porque a las personas en sí no nos gusta hablar de la muerte.
Por eso, Señor, te doy gracias a esta hora por esta oportunidad que me concede a través de este medio poder compartir con todos nuestros hermanos y amigos, cibernautas, seguidores, todo. Padre, tu bendición sea sobre sus vidas, como también en mí, Señor, para tener cada semana esta fuerza, Señor, este vigor, este ánimo de estar presente con cada uno de los oyentes. Tu bendición, que viene a través de tu Hijo Jesucristo, sea en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Dios eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana si Dios nos concede salud y vida.